Me da mucho gusto poder saludar esta mañana a Carlos Juárez Cruz. Él es director en México del Instituto para la Economía. A ver, dieron a conocer resultados interesantes sobre todo lo que está sucediendo en temas de costo por violencia, impunidad. ¿Qué nos dice? Muy buenos días. Jaime, muy buen día. Un saludo al auditorio. Me da mucho gusto hablar con usted. Bueno, desafortunadamente no hay buenas noticias para México. Después de revisar el 2018 y los datos que tenemos disponibles, encontramos que en este año cayó el nivel de paz en nuestro país, un 5% aproximadamente. Sobre todo, esta caída estuvo impulsada por un incremento muy significativo de los homicidios, un 14% más de homicidios, llegando a un máximo histórico de más de 34,000 casos. Ya en 2017 habíamos roto este máximo histórico, con más de 30,000 homicidios, y ahora pues volvemos a superar la cifra. La violencia le cuesta al país 268,000 millones de dólares. Esa es nuestra estimación. Mira, partimos del conocimiento de que cuando una sociedad, un país o algún territorio cae en violencia tan grave como la que tenemos nosotros en México, hay distorsiones muy significativas en la economía. No solamente se trata de los recursos que gasta el sector público, además está el sector privado, las empresas invierten y gastan, las familias también gastan, pero además lo que nosotros planteamos es que hay un costo de oportunidad enorme cuando tenemos tanta violencia. Por ejemplo, si íbamos a poner un negocio y el entorno se volvió violento, ya no lo ponemos. Si tenemos el negocio instalado y nos extorsionan, lo cerramos. Si alguna familia iba a salir a consumir, a pasear, a viajar, y la violencia estalla, ya no lo hacen. Todos los empleos que no se generan, todas las inversiones que nos perdemos, están calculadas en este costo de oportunidad también. La cifra a la que hemos llegado es un monto similar al 24% del PIB. ¿Y cuáles son las variables que mide este índice? ¿Cómo se llega a esta cifra? ¿Y cómo es que se sabe que México, pues alrededor del 2018, tuvo un deterioro del 4.9%? Bueno, por una parte, los indicadores con los que medimos la calificación de paz son 5. Homicidio, delitos con violencia, delitos con armas de fuego, un indicador compuesto de crimen organizado. Sobre todo medimos en este indicador 4 componentes: extorsión, trata y secuestro, narcomenudeo y algunos delitos de alto impacto. Y finalmente un quinto indicador que llamamos presos sin condena, cárcel sin condena, que tiene que ver con todas las personas que están en prisión y que no han recibido una sentencia condenatoria. Esto como una medida indirecta de la eficiencia del sistema judicial. Con esto llegamos a la calificación de la caída del 5% en la paz en el país. El dato del impacto económico tiene otros componentes. El indicador de mayor peso para calcular el impacto económico son los homicidios. Por eso es que al estar en un máximo histórico en nuestro país, pues también la estimación de impacto económico subió significativamente. También medimos el gasto gubernamental, medimos todos los gastos indirectos que suceden alrededor de la violencia, y un tercer indicador que tiene que ver, le llamamos efecto multiplicador. Partimos de este concepto de economía en el que dice que cuando un peso entra a la economía, cuando va cambiando de manos y se va dando un dinamismo económico, se van generando más pesos a partir de este peso que entró. Cuando, en el caso inverso de este principio económico, cuando la economía por violencia no ve entrar este peso, todo lo que se detonaba económicamente ya no sucede y nos perdemos de este dinamismo económico. Estamos platicando con el maestro Carlos Juárez Cruz. Él es director en México del Instituto para la Economía y la Paz, sobre este índice de paz México 2019. Las cifras, por ejemplo, de homicidios, delitos, ¿de dónde las sacan? ¿Son provenientes del Secretariado Ejecutivo, de los ministerios públicos, de las procuradurías? ¿Cómo es que debe de haber un trabajo impresionante detrás de todo lo que hacen ustedes para dar con tanta puntualidad y con tanta certeza esta cifra, ¿no? Sí, Jaime, nuestra metodología es un tanto compleja porque justo lo que promovemos es una mirada mucho más amplia hacia los temas de la paz. Y no solamente quedarnos en lo que tradicionalmente en los números llamamos violencia. Ajá, exacto, como normalmente asociamos la paz solamente con homicidios, robos, golpes,
pero en realidad nosotros decimos que tienen que ver con muchos más factores. Ahora, para estos fines utilizamos solamente los datos oficiales disponibles, es decir, los datos del INEGI y los que publica mensualmente y anualmente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Okay. Cabe aclarar que hacemos un ajuste para la cifra negra, es decir, la subdenuncia o la falta de denuncia. Sabemos que solamente, aproximadamente el 10% de los delitos en este país se denuncian formalmente y el resto no. Entonces, tomamos la encuesta de victimización del INEGI, que se llama ENVIPE, y hacemos un coeficiente para ajustar y tener un dato mucho más real. A partir de lo que la gente reporta que está siendo víctima de algunos delitos, nosotros ajustamos ese dato. Vemos una radiografía completa del país. Hay estados mejores que otros. 5 que vean las cosas muy complicadas, que se vieron las cosas complicadas a lo largo del 2018, y otros 5 donde se vieron las cosas con mejoras, maestro. En el fondo de la tabla hay malas noticias. Por primera vez Baja California aparece en el último lugar. No había estado nunca en el último lugar, desde que medimos, por lo menos, es hace 6 años. Sobre todo por un incremento en los homicidios en sus territorios. Guerrero está en penúltimo lugar, después Colima con la tasa de homicidios más alta del país por cada 100,000 habitantes. Quintana Roo aparece también en los últimos 5 lugares por primera vez. Tampoco habíamos visto este fenómeno, aunque no nos sorprende porque habíamos visto ya un deterioro muy constante desde sus indicadores en los últimos 3 años. En el caso de Quintana Roo hay un fuerte componente de presencia de crimen organizado, aumentaron los homicidios y los delitos con armas de fuego. En el caso de delitos de crimen organizado, sobre todo aumentó la extorsión, más de un 70%. Antes de Quintana Roo está Chihuahua en el lugar 28. Y en la parte de los estados más pacíficos, tenemos por tercer año consecutivo Yucatán, que ya permanentemente ha estado ahí por varios años. Tiene las tasas más bajas de delitos en términos muy generales. En todos sus indicadores se ve muy bien y es el único estado que ha mejorado en todos ellos. Después está Campeche, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo. Son estados que también tenemos que ser muy cuidadosos con cómo interpretamos esta clasificación. No quiere decir que estos estados no tengan problemas o que todo esté perfecto ahí, pero al ser un índice comparativo, es decir, se miden los estados con respecto al resto de las entidades, entonces esos son los que están en la parte superior de la tabla. Vemos Guerrero en rojo, Colima en rojo, Chihuahua en rojo, como usted lo comentaba, Quintana Roo en rojo. Mira, tenemos un grave problema nacional. Estas narrativas que se habían estado construyendo a lo largo de varios años sobre que esta violencia estaba focalizada o que eran hechos aislados en el país, en realidad esta tesis ya ha sido desechada. Vemos, por ejemplo, que en 2018 22 estados empeoraron sus condiciones de paz, lo cual nos habla de que aproximadamente 93 millones de mexicanos y mexicanas vivimos en un territorio que se volvió más violento durante el último año. Esto es muy alarmante. Es el 75% de la población viviendo con miedo, viviendo en cierta inseguridad. Sí, cuando uno hace el ejercicio de pasar el mouse, el ratón de la computadora por los estados, llama mucho la atención, maestro. Por ejemplo, Baja California, clasificación 32 de 32. Lo que ha sucedido en Tijuana y en esa zona es grave, es también de reflexionar, ¿no? Una zona que ya había sido recuperada hace algunos años del crimen. Qué bueno que mencionas esto, porque esto que hemos estado hablando de los datos, de la clasificación, de los delitos, es apenas una de las secciones de nuestro reporte que publicamos esta semana. Hacia donde quisiéramos llevar la conversación nacional y local es hacia el hecho de que estos indicadores de violencia directa, lo que más nos preocupan, los homicidios, los robos, los asaltos, son apenas los síntomas de una enfermedad o de enfermedades mucho más graves y de una fenomenología mucho más compleja. Esta violencia que vemos de un año para otro dispararse, en realidad tiene raíces muy arraigadas en la corrupción, en la ineficiencia gubernamental, en la poca participación ciudadana, en los bajos niveles de educación. Multifactorial que le dicen, ¿no? Exactamente, es multifactorial y multidimensional. Entonces, estas crisis como la que tiene Quintana Roo, como la que tuvo el año pasado
Baja California Sur y como la que ahora tiene Baja California, en realidad no suceden de la noche a la mañana, se van cocinando poco a poco. Por eso es muy importante mirar a los indicadores, mirar a estados, por ejemplo, como Oaxaca, que aunque no tiene una posición baja en la tabla, presenta incrementos extraordinarios, ¿no? Por arriba del 150% en delitos con violencia en los últimos 4 años. También tasas de violación que han incrementado significativamente. Ahí se prenden algunos focos de poner atención y evitar que nuestras instituciones y nuestras sociedades y nuestros gobiernos se debiliten. Claro. Pues maestro Carlos Juárez Cruz, director en México del Instituto para la Economía y la Paz, gracias por estos minutos. ¿Dónde pueden observar ya todo el estudio de manera completa? Incluso se puede hasta descargar para las computadoras. Por supuesto, somos un centro de investigación global sin fines de lucro. Entonces, nuestros reportes, y los 5 años anteriores para México, e incluso los reportes globales sobre la paz a nivel mundial y otros fenómenos, los podemos descargar gratuitamente de nuestro sitio web, que es www.economicsandpeace.org, o de nuestro sitio en México, que es www.indicedepazmexico.org. Gracias, maestro, que esté muy bien. Carlos Juárez Cruz, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Muy buenos días. Te agradezco mucho, buen día y saludos al auditorio.